vamos a hacer una introducción sobre el tema de bases de datos, ¿vale? Entonces vamos a hablar de conceptos básicos, algo sobre diseño de bases de datos y también algo sobre el lenguaje SQL. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿alguno de ustedes que me diga qué se imagina que es una base de datos? Donde se guarda información, sí, es un software también, en cierta medida, un conjunto de datos en un contexto determinado, nos dice Diego. Arley dice, es algo donde se guarda una gran cantidad de datos. Hender dice, puede sonar una lista de algo, por ejemplo, de archivos o algo así. Edgar dice que entre las cosas importantes de una base de datos es que pues reduzca el volumen de datos. Todas esas son aproximaciones y son características de las bases de datos. Entonces, como ustedes lo han mencionado de alguna manera aproximada, el conjunto, la base de datos es un conjunto de datos, pero ellos tienen una característica. Se encuentran relacionados entre sí. O sea, no es un dato por allá solo, en medio de la nada, en la empresa, sino que tiene que estar relacionado con otros datos para que forme una base de datos. Típicamente uno ve este grafiquito cuando le muestran una base de datos, donde hay un servidor y aquí están los clientes conectados consultando y aquí en este sitio están los datos de alguna manera como gestionados y demás. ¿Listo? Entonces, tenemos claro que la base de datos es un conjunto de datos que se relacionan entre sí. Ustedes dijeron algunas características y aquí hay también unas. Una cosa es la representación lógica de la base de datos y otra cosa es físicamente cómo están esos datos. Entonces hay una independencia lógica y física de los datos. Sí, porque pues de alguna manera se almacenan, de alguna manera nosotros lo tenemos conceptualmente representado. Debe haber una redundancia mínima de información. Entonces, no, las bases de datos, entre otras cosas, se crean también para evitar que la información esté por ahí repetida en toda parte, ¿sí? En todos diferentes lugares de una empresa. Por ejemplo, imaginémonos una empresa donde tenemos un Excel con las ventas, porque no tenemos base de datos. Entonces puede ser que el departamento de ventas lo tenga más actualizado, pero puede ser que los comerciales, por ejemplo, están metiendo ahí su información y tienen otro Excel. Y finalmente el dueño, pues digamos que la empresa no es tan grande, de una pequeña empresa, tiene otro dato. Entonces fíjense que el mismo dato de ventas está repetido en diferentes sitios y además eso puede causar un riesgo, porque puede ser que el dato esté sincronizado y todos los tres estén a la vez dando la misma información y decir en ventas de hoy fueron, no sé, 20 millones, o puede ser que sean diferentes. Entonces no puede existir esa redundancia, esa repetición, por decirlo así. Permite acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, porque entonces la idea es que en lugar que esté esa información dispersa en toda la organización, yo la pueda centralizar en un sitio y todos consultemos la misma fuente de información, ¿cierto? Entonces ya si todos consultemos, ay, ¿cuál es, no sé, el dato del estudiante Hender que está por aquí en clase, entonces todos los profes sepamos, no, Hender pertenece al tal SEA, desde tal programa, etcétera, etcétera. Y no que cada uno tengamos información diferente. Que exista integridad de los datos, o sea, que estos sean correctos, que nos permitan consultas complejas, porque entre otras cosas, nosotros podemos ser magos de, por ejemplo, del Excel, que es el caso que les estoy colocando, pero por más fórmulas y todo, en algún día el Excel siempre le hace pasar a uno a veces vergüenzas, cuando ya los datos son muchos, muchos, muchos y entonces de pronto ya no coincide la información, entonces pues la idea es tener consultas optimizadas y también que sean rápidas, ¿no? Porque puede que la consulta se demore N veces. Ahora imaginémonos nosotros cuando somos usuarios, por ejemplo, de sitios y de portales web, las consultas tienen que ser muy rápidas, porque nosotros no nos vamos a quedar ahí esperando minutos y minutos que nos parecen eternos.
Que tengan seguridad de acceso y no cualquiera llegue al dato y lo modifique y entonces, sino que existan diferentes roles y digamos aquella persona sí está autorizada porque es una administradora a cambiar información, por ejemplo, del alumno Edgar que está ahí y no otro compañero de estudio venga y modifique los datos de Edgar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es todo lo que es el acceso. Y también la auditoría en el sentido de que la base de datos me debe permitir almacenar quién modificó el dato para cuando yo esté viendo, por ejemplo, algún incidente de información, de seguridad, para decir, pero ¿quién autorizó eso? ¿Quién cambió eso? Tenga los logs suficientes para decir, ah, fulano de tal modificó ese dato, es tal día, con tal usuario. Eso tiene que permitirnos la base de datos que tengan respaldo y recuperación, ¿cierto? Entonces que los datos también tengan si los estamos dejando todos en un mismo sitio, entonces que se tenga respaldo de eso, porque imagínense donde se nos dañe la base de datos a todos, por ejemplo, de los alumnos, pues nosotros quedamos ahí como y recuperación en caso de que el sistema se cayó, entonces, bueno, tenga una imagen, un espejo, algo de la base de datos para poder ponerla en funcionamiento. Como ustedes decían, cuando nosotros hablamos de base de datos, entonces a veces pensamos en software y entonces decimos, ay, sí, base de datos es Oracle, es MySQL, etcétera. Eso particularmente es un sistema gestor de base de datos. O sea, son sistemas, son software que permiten que haya una interfaz entre la base de datos y nosotros los usuarios y las aplicaciones que la utilizan. Entonces, ellas o ese software tiene un lenguaje que me va a permitir definir, por ejemplo, algo que se llaman tablas, que ahorita pues miraremos, me va a permitir que con los datos yo los actualice, yo los inserte, yo los modifique, me va a permitir hacer consultas. Y aquí vemos algunas. Entonces, por ejemplo, vemos ejemplos comunes que escuchamos en el mercado Oracle, que por ejemplo es muy común, Postgre, SQL Server por el lado de Microsoft, MySQL. ¿Qué les digo? En la parte más elemental, uno podría encontrarse un Access, pero pues no va a llegar a las características de esto. Entonces es como si ustedes tienen, no sé, una camioneta 4x4 o tienen una patineta. Entonces, pues la patineta algo les permite avanzar, pero pues de todas maneras hay sistemas más robustos, ¿sí? Pero no está mal, pues para que en su momento tenga una solución pequeñita, está, digamos, está bien Access pensado para esas soluciones pequeñas, pero en monstruos de información, por ejemplo, no sé, un banco o algo así, necesitamos bases de datos muy complejas. La universidad, pues, está ahorita en los cursos de enseñanza trabajando con Oracle. Eh, Creo que estaban trabajando con eso. Entonces, pues ahí les dejo ese dato de Oracle. Bueno, entonces hablaba hace un rato de diferentes bases de datos y resulta que ellas también tienen tipos de bases de datos. Hay unas que son jerárquicas, como su nombre lo indica, habrá algo que es principal. Algunas que son documentales, que son las llamadas no SQL, y pues estas son de alguna manera creadas para indexar información rápidamente. Como en programación, las bases también tienen una orientación a objetos. Transaccionales, por ejemplo, esas que están recibiendo transacciones de insertar, etcétera, en un tiempo muy rápido, entonces esas son transaccionales. Y las más comunes, que son las relacionales, que es en las que nos vamos a centrar nosotros en esta charla, y es en las que comúnmente pues nosotros siempre damos la formación en las universidades, en estas bases de datos relacionales. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Como les decía, entonces nosotros vamos a hablar de bases de datos relacionales. Resulta que la base de datos relacional está compuesta por unas estructuras que son las tablas. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver una base de datos más de cerquita por allá en sus sitios de trabajo, estudio o por curiosidad, entonces uno se encuentra estas tablas. ¿Listo? Resulta que la tabla tiene diferentes registros que van acá en las filas, como nosotros estamos viendo esta tabla cliente. Y pues aquí, aunque aquí no se vea, pues acá debe haber un código, ¿cierto?
tiene los nombres, tiene los apellidos, aquí nos está diciendo si el cliente es activo o inactivo, tiene una dirección, un teléfono, crédito. Entonces, las columnas nos están representando características o atributos del cliente, ¿cierto? En esta tabla. Bien, ¿qué más les cuento de acá? En esta tabla, estas tablas necesitan una manera en que yo identifique de manera única a las, por ejemplo, aquí en el cliente, al registro de, no sé, de Carlos Samuel. Entonces, él debe tener aquí un código, bien sea que se lo asigne yo o puede ser su identificación que lo va a caracterizar de manera única. Por ejemplo, aquí en este grupo, entonces, puede que existan varios Ricardos, pero entonces, si quiero identificarlos de manera única, puede ser con la, sí, como está diciendo Diego, con la llave única o la primary key. Se llama ese campo donde yo los voy a identificar de manera única. Bueno. La manera de modelar bases de datos, entonces ya empezamos desde un punto más desde la parte de desarrollo, etcétera. Entonces vamos a decir que existen diferentes maneras de modelar la base de datos. Resulta que existe un problema del mundo real, porque de pronto ustedes dijeron, voy a hacer una base de datos para algo, o les designaron, o cuando ya tengan su empresa de software, dicen, tengo que trabajarle a un cliente para construir una base de datos de algo. Entonces surgimos de un problema del mundo real, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es identificar como a manera general cuáles son esas entidades importantes en el negocio, y eso es lo que hacemos en el modelo entidad-relación. Cómo están esas entidades y cuáles son pues sus relaciones. Las paso en un modelo lógico donde ya estoy viendo más en detalle los diferentes atributos que forman parte, y pues entonces empiezo a mirar si este atributo sí va, si no, cómo los descompongo, y finalmente eso me hace llegar a un modelo relacional donde ya voy a decir estas son las tablas que debo crear. Pues hay como una serie de transformaciones donde voy optimizando el modelo. Finalmente eso es lo que me permite ir haciendo una optimización, y cuando ya tengo los modelos como tal, entonces ya empiezo a construir la base de datos, y entonces para eso creamos tablas y las insertamos, las modificamos, y es lo que vemos luego con nuestro software, nuestro sistema gestor de base de datos. ¿Listo? Entonces, para empezar, lo importante es hacer un análisis, como les decía acá, fíjense, aquí tenemos un análisis en esta parte, y luego vamos a empezar a hacer un diseño y finalmente un desarrollo, porque aquí también hay un desarrollo en base de datos cuando yo construyo. En estos modelos, que el primer caso es hacer el modelo entidad-relación, entonces yo tengo que identificar algo que se llaman las entidades. La entidad es la representación de un objeto del mundo real, o puede ser de un objeto del mundo real que sea algo físico, por ejemplo, que yo pueda tocar, como decir un carro, o puede ser algo que es algo más abstracto, pero pertenece al mundo real, como una factura de un pedido, por ejemplo. Un pedido pues lleva un número, pero es algo más abstracto. ¿Listo? Ejemplos de entidades del mundo real, por ejemplo, alumno, empleado, el artículo de un pedido. Resulta que estas entidades tienen unas características asociadas a ellas mismas. Entonces, esas propiedades se denominan atributos. Por ejemplo, aquí de un empleado sabemos que tiene la identificación, me quedó repetida acá, apellidos, debe ser que esto era nombre, apellidos, cargo, y el atributo que no se repite, como hace un rato decíamos, es la llave primaria. Entonces, tenemos acá entidades, tenemos aquí atributos, y finalmente, como los datos no pueden estar aislados, como les decía, se relacionan, porque esa es la esencia de la base de datos relacional, entonces vamos a relacionar dos atributos acá, dos entidades. Entonces, por ejemplo, esta entidad de empleado pertenece a un departamento, entonces pertenece al departamento de sistemas, pertenece al de recursos humanos, pertenece al departamento de ventas, etcétera.
Pero a la vez podemos imaginarnos que, por ejemplo, pues a no ser que sea un caso excepcional y ustedes sean el único que está en ese departamento, los departamentos tienen varios empleados a su vez, ¿no? Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, con soporte técnico, seguramente tendré más compañeros, entonces ese departamento puede tener uno o varios empleados. Entonces, fíjense que esta cuestión y estas relaciones, como yo las asocio ahí, me permiten identificar que pueden haber relaciones que se pueden dar solamente de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Listo. Con esas entidades y relaciones, fíjense que aquí nosotros tenemos un modelo de un cliente que realiza un pedido y el pedido se compone de varios artículos y ya lo vamos a volver a revisar ese modelo. Esas representaciones del modelo entidad-relación tienen varias características. Acá, por ejemplo, se usa mucho esta representación de Chen, que es esta representación con un rombito y aquí van las entidades. Otra que es muy común es esta de Crops que va dibujando como las entidades y acá una patica de gallina para decir que hay una o muchas relaciones ahí. Listo. Resulta que puede haber relaciones muchos a muchos entre esas entidades. Por ejemplo, digamos, entre profesor y alumno. Entonces resulta que yo como profesora tengo muchos alumnos y ustedes también como alumnos tienen muchos profesores, no solamente tienen a la tutora Patricia. Entonces cuando estas entidades son de muchos a muchos, lo que uno habitualmente tiene que hacer en el diseño es romper esa relación. Y entonces ese romper, ese muchos a muchos me implica que yo necesariamente tengo que poner otra entidad acá en la mitad. Aquí, por ejemplo, yo la coloqué alumno, profesor, pero finalmente esto es como un curso, ¿cierto? Entonces en el curso sabemos que fulanito es el profesor y fulanito los alumnos. Eso es básicamente el modelo entidad-relación, muchachos. ¿Listo? Entonces ya vimos que el modelo entidad-relación tiene entidades, relaciones, diagramas. Entonces, después de que uno tiene estas entidades, van a hacer un proceso así súper detallado de depuración y entonces uno empieza a mirar de estos campos cuáles sí van y cuáles no van y que entonces el campo, por ejemplo, nombres, habitualmente esos campos de nombres no se dejan en una sola columna, sino uno lo divide en primer nombre, primer apellido, segundo apellido que por ejemplo si pensamos en identificaciones, a veces uno empieza a detallar, mmm, si empieza como a mirar más al detalle, pueden decir ustedes, pero yo tengo la cédula, no sé, 345, pero resulta que me va a comprar un extranjero que vive en el país y él tiene un pasaporte que justo coincide con mi cédula, que es 345, entonces me toca también manejar un tipo de identificación y cosas que ustedes van viendo más al detalle, entonces esto va aumentando de atributos y eso es lo que uno va haciendo en el modelado, pero básicamente el modelo entidad-relación es esto. Ya cuando me voy a pasar a bases de datos como tal, entonces imagínense, nosotros ya identificamos acá 1, 2, 3, como 5 tablitas. Una tabla cliente, una tabla producto, pedido, etcétera. Entonces ya como tal, después de refinar todo, me voy a pasar a un software. Podemos trabajar, por ejemplo, con Oracle, podemos trabajar con SQL Server, podemos trabajar con MySQL, todos esos nos permiten ir trabajando eso. Yo, por ejemplo, estoy acá con este que se llama Oracle Application Express, que es un espacio que Oracle tiene en la nube para trabajar con bases de datos. ¿Listo? Entonces uno busca por acá Oracle Apex. Sí, ustedes también pueden buscar un Oracle común y corriente y descargarlo acá en el computador y configura uno el servidor y empieza a hacer cositas, también lo puede tener, que es lo más usual, que uno descargue una aplicación que se llama Oracle XC. Y esa Oracle XC, entonces, por ejemplo, me permite instalar una pequeña base de datos en mi computador, pero con esas aprende uno más que... Y la otra es esta Oracle Apex. Cualquiera de los dos me va a pedir un registro, que se registre y por qué quiere colocar eso. Entonces, cuando uno es estudiante de la UNAD, uno se registra con el correo institucional y dice que es para fines académicos y no hay ningún problema. ¿Listo?
Sí, Ricardo, gratis, entonces podemos registrarnos acá y la Oracle XC como era una base de datos para que, es una base de datos pequeña de Oracle para que tú descargues en tu computador y puedas empezar a hacer un aprendizaje un poco académico, entonces también la podemos descargar aquí del sitio de Oracle, pero nos va a pedir por acá registrarnos, entonces cuando vamos a dar descargar, él nos va a decir, bueno, cuál es su usuario y su contraseña, entonces uno puede crearla con el usuario de la UNAM. Y siempre hay una parte del formulario donde pregunta para qué. O esta que les digo que es en la nube sin necesidad de instalar nada, es otra forma de ir como practicando en bases de datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo me registro en Oracle Apex, yo estoy registrada acá con mi usuario de la UNAM, llego a esta página y entonces este Oracle Apex es súper chévere porque aquí tiene una parte de creador de aplicaciones porque la base de datos en sí me permite crear la tabla, las tablas, las relaciones entre ellas y también me permite que le consulte la tabla, haga inserción de datos, etcétera, etcétera. Pero pues yo necesito alguna manera de mostrarle eso al usuario bonito, ¿cierto? Porque no le va a mandar al usuario, no, pues haga acá un insert en esta tabla a punta de comandos, entonces yo necesito que el usuario tenga un formulario o una ventana, entonces este Oracle Apex me permite crear formularios de manera un poco intuitiva y sencilla, como para trabajar. ¿Listo? ¿Se necesita conexión a la red para el uso de la aplicación? Me pregunta Manuel. No, Manuel, porque entonces cuando, por ejemplo, este que estamos trabajando acá, del Oracle Apex, entonces él lo que me va a permitir es que yo me conecte a la nube y entonces me va a pedir crear algo que se llama como un espacio de trabajo que cuando uno lo está creando le coloca un nombre. Por ejemplo, yo le coloqué alumnos y ya me crea ese espacio de trabajo y él me hace ese espacio allá en la nube para que yo trabaje por un tiempito, porque se supone que esto es académico y después ya no está el espacio de trabajo disponible. Si yo descargo el Oracle computador y le instalo y le hago la instalación, ese Oracle como tal es como un pequeño servidor, entonces él se instala y después de que se instala ya queda aquí en mi máquina y yo puedo hacer todo lo que necesitaría con la base de datos. Eso, entonces pues aquí, por ejemplo, en este entorno ya lo que haríamos o lo que uno hace habitualmente acá, entonces es o crear las tablas o insertarles datos o consultarlas. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo acá es una consulta y eso es con el lenguaje, un lenguaje que se llama SQL. Y puedo crear tablas y puedo insertar y demás. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear una tabla, ya la utilizo un comando que se llama create y le doy el nombre de la tabla. Entonces, imaginémonos, es que acá cuando lo amplío como que se me encarama. Listo. A ver, si nos deja, no. Cuando voy a crear una tabla, por ejemplo, digamos, nosotros acabamos de hacer un diseño ya y en el diseño dijimos que habían 4 entidades, una entidad cliente, una entidad pedido, una entidad producto y una entidad factura. Esas entidades se vuelven tablas y las tablas ya vimos que tienen filas y columnas. Entonces utilizo un comando que se llama create table, le pongo el nombre de la entidad que en este caso ya se vuelve una tabla que se llama cliente. Abro y cierro paréntesis y ahí le voy colocando los atributos que acá pues son los campos de la tabla. Entonces ya dijimos que tenía una identificación y acá esto va a ser de tipo numérico y que la identificación por ahí puede ser, no sé, máximo de 15 o de 20 por si sale alguien unido, algo así. Y que por ejemplo eso también tenía un nombre. Entonces fíjense cómo acá este nombre será un tipo de dato que sea cadena, entonces acá esto se llaman varchar, que son las cadenas. Entonces varchar, no sé, de 50, suponiendo que va a tener nombre y apellido, y entonces acá, por ejemplo, hay un campo que se llame dirección. Fíjense que acá, entonces yo aquí voy detallando los campos por medio de este lenguaje y acá voy creando las tablas. Eso es lo que se hace en base de datos. Acá la ejecuto y aquí ya quedó creada la tabla cliente, pero aquí me está diciendo que hay un error
de pronto por el number que me quedó como 120. Entonces acá ya cuando la ejecuto, él me crea y aquí me dice tabla creada. Fíjense cómo pasamos del modelo a tablas reales. Y entonces la tabla, como nos la imaginamos hace un rato, o como la vimos en la presentación, esas tablas tienen esta característica y esta forma, que entonces el cliente va a tener aquí los campos que yo le doy a medida que voy insertando datos. Ella va dejando datos acá. Listo. Entonces, este lenguaje, específicamente el lenguaje que usamos para bases de datos, también ese lenguaje se llama SQL. Entonces, él permite crear objetos. Si yo me equivoqué y esta tabla no era, entonces también me permite borrarla. Si con el tiempo resulta que me di cuenta que me faltó el correo electrónico, entonces la puedo modificar y alterar para insertar una nueva columna, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que acá en esto puedo tener el create, el update, estos son estos que tenemos por acá. Create table, alter es para modificar, drop para borrar.